Charles Spurgeon, siendo retratos de Jesús en el mundo. Verso, y los conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Un cristiano debe ser un fiel retrato del Hijo de Dios. Tú habrás leído biografías de Jesús correcta y elocuentemente escritas, pero la mejor biografía de Cristo es la biografía viviente, grabada en las palabras y en los hechos de su pueblo. Si fuéramos lo que profesamos ser, seríamos retratos de Cristo. Si seríamos tan semejantes a Jesús que el mundo no diría, después de haber estado con nosotros largo tiempo, sí, algo se parece. Sino, al vernos, exclamaría inmediatamente, este ha estado con Jesús, ha sido enseñado por él, es semejante a él, ha comprendido el pensamiento del santo hombre de Nazaret y lo pone en práctica en su vida y en las acciones de cada día. El cristiano debe asemejarse a Cristo en su intrepidez. Cristiano, nunca te avergüences de tu religión, pues ella nunca será para ti un motivo de oprobio. Hónrala siempre con una vida ejemplar. Sé semejante a Jesús, muy valiente en favor de tu Dios. Imítalo en su benignidad. Piensa, habla y obra afectuosamente, para que los hombres puedan decir de ti, este ha estado con Jesús. Imítalo en su santidad. ¿Se mostró Jesús celoso por su Dios? Muéstrate tú también. Busca siempre de hacer lo bueno. No desperdicies el tiempo, que es muy precioso. ¿Se negó Jesús a sí mismo, no mirando nunca su propio interés? Sé tú lo mismo. Fue piadoso. Sé entonces ferviente en tus oraciones. ¿Se sometió él a la voluntad de su Padre? Sométete tú también. ¿Fue paciente? Aprende tú también a soportar. Y sobre todo, aprende como el más acabado retrato de Jesús, a perdonar a tus enemigos como lo hizo él. Y haz que las palabras de tu Maestro, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, resuenen siempre en tus oídos. Perdona como esperas ser perdonado. Amontona carbones de fuego sobre la cabeza de tu enemigo, mostrándote bondadoso. Recuerda que hacer bien por mal es asemejarse a Dios. Sé semejante a Dios, pues, y en todos los caminos y por todos los medios, vive de tal manera que todos puedan decir de ti, este ha estado con Jesús. Comentario bíblico, Hechos 4:13, lo que vieron en el carácter de Pedro y Juan. Dios habla hoy. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Nueva traducción viviente. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Reina Valera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora reflexionemos en cada fragmento de este pasaje. Eran hombres sin letras y del vulgo. En cierto sentido, probablemente deberíamos no estar de acuerdo con el juicio de los líderes judíos acerca de Pedro y Juan. Ciertamente no tenían educación en un sentido. Ellos, al igual que Jesús, no tenían educación rabínica formal según las costumbres y estándares de aquel tiempo. Mas sí eran educados en dos maneras importantes. Conocían las Escrituras y habían estado con Jesús. La mayor importancia de estas dos cosas, más importante que la educación formal, se ha demostrado una y otra vez en la vida de los siervos de Dios. Se ha demostrado que es cierto a través de siervos de Dios como Charles Spurgeon, Moody, William Carey, Martin Lloyd-Jones, Hudson Taylor. Sin embargo, es útil recordar que Dios ha usado a muchos que fueron muy educados. Moisés, Daniel y Pablo son todos ejemplos bíblicos. Agustín, Martín Lutero y Billy Graham son solo algunos ejemplos históricos. Es igual de erróneo pensar que la educación formal descalifica a alguien para un servicio efectivo como pensar que califica automáticamente a alguien para un servicio efectivo. Pierson comentó,
Los hombres son demasiado ansiosos para ser clasificados con los eruditos, así que cuando un error, por mortal que sea, lleva la piel serpentina brillosa de erudición, se insinúa en la misma silla del maestro y en el púlpito del predicador, y nadie parece atreverse a destruirlo con un golpe audaz. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, porque habían estado con Jesús, eran naturalmente audaces. Cuando uno es un siervo del Dios Todopoderoso, no tienen nada que temer del juicio del hombre. Gill comentó: la valentía y el conocimiento de Pedro y Juan no provenían de su educación formal, sino de su relación con Cristo. Su testimonio demuestra que estar con Jesús transforma a las personas, capacitándolas para hablar con sabiduría y autoridad, sin importar su origen o nivel académico. Calvin comentó: unos pocos hombres sin armas, sin guarniciones, muestran más fuerza solo en su voz que todo el mundo peleando contra ellos. Ogilvy comentó: la palabra denuedo significa una declaración lúcida y atrevida. En el griego la palabra es parresia, diciéndolo todo. Pearson comentó: ningún atributo es más necesario hoy para el testigo de Cristo que la valentía del Espíritu Santo debido a la plenitud del Espíritu Santo. Bruce comentó: es interesante notar lo que los líderes judíos no hicieron. No hicieron ningún intento de refutar la resurrección de Jesús. Si fuera posible hacerlo, este era el momento de hacerlo, pero no pudieron. Si hubiera parecido posible refutarlos en este punto, ¿cuán fácilmente aprovecharía el Sanedrín la oportunidad? Si lo hubieran logrado, ¿cuán rápido y completamente se habría derrumbado el nuevo movimiento? Le reconocían que habían estado con Jesús. Esto significa que el exclusivismo de Hechos capítulo 4 versículo 12 fue combinado con un amor radiante característico de Jesús. Si no predicaremos otro nombre, también debemos hacer evidente que hemos estado con Jesús. Lamentablemente, cuando los cristianos llegaron a ser fuertes y poderosos y cuando el cristianismo vino a ser una institución, entonces también, con demasiada frecuencia, los cristianos fueron los que arrestaban a personas diciéndoles que se callaran, amenazándoles con violencia y a veces cumpliendo sus amenazas contra ellos. Eso no es evidencia que uno haya estado con Jesús. La gente debe ir directamente a Jesús, pero muchas veces no lo hacen. El único Jesús que verán es el que brilla a través de nosotros. Debemos trabajar para que el hecho de que hemos estado con Jesús sea tan obvio en nuestras vidas como lo fue en la de ellos. Matthew comentó: los seguidores de Cristo deben actuar de manera que todos los que conversen con ellos tomen conocimiento de que han estado con Jesús. Eso los hace santos, celestiales, espirituales y alegres, y los eleva por encima de este mundo. Al reflexionar en el devocional de hoy, me lleva a una conclusión profunda y personal. Mi vida debe ser un reflejo auténtico de Cristo. No basta con conocer de Él o hablar de Él, sino que debo vivir de tal manera que quienes me rodean reconozcan sin dudas que he estado con Jesús. Este pasaje me confronta con la realidad de que la verdadera evidencia de mi fe no está en mi educación, mis habilidades o mis palabras elocuentes, sino en mi carácter, en mi amor, en mi valentía y en mi manera de tratar a los demás. Pedro y Juan no eran hombres de gran educación formal, pero su testimonio era innegable porque habían pasado tiempo con Jesús. Esto me desafía a evaluar cuánto tiempo paso con Él y cuánto de su carácter se refleja en mí. El devocional también me recuerda que ser cristiano es un llamado a la valentía, a la santidad y al amor. No puedo avergonzarme de mi fe ni vivir de manera tibia. Debo ser intrépido, amable, paciente y perdonador, porque esas son las marcas de Jesús. Más allá de lo que diga o haga, mi vida debe ser una prueba viviente de su poder transformador. Este mensaje me lleva a una oración. Señor, que al verme los demás puedan decir sin dudarlo que he estado contigo. Que mi vida sea un testimonio fiel de tu amor y tu gracia, para que, a través de mí, otros también quieran conocerte. Me acerco a ti con humildad, reconociendo que sin ti nada soy.
Anhelo reflejar a Cristo en cada palabra, pensamiento y acción. Permíteme ser un fiel retrato de tu Hijo, para que quienes me rodean puedan ver en mí su amor, su gracia y su verdad. Que mi vida testifique que he estado contigo, que he aprendido de ti y que sigo tus pasos con valentía y fidelidad. Señor, ayúdame a no avergonzarme de mi fe, sino a proclamarla con denuedo, siendo luz en medio de la oscuridad. Que mi carácter sea moldeado a la imagen de Jesús, siendo benigno, santo y paciente. Enséñame a amar, a perdonar y a servir con un corazón puro. Que mi testimonio impacte vidas y guíe a otros hacia ti. Llena mi vida de tu Espíritu Santo y hazme más como Cristo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 4:31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.